Hola, soy una mujer de 27 años y estoy casada desde hace 3 años. Mi hermana mayor se llama Lisa, y nuestra relación nunca fue muy buena. Ha sido difícil, pero las cosas llegaron a otro nivel de toxicidad cuando decidió sabotear mi boda. Para dar un poco de contexto, Lisa estaba pasando por un divorcio en ese momento. Su matrimonio se estaba desmoronando porque su esposo no quería tener hijos, y Lisa siempre había soñado con ser madre. No estoy aquí para debatir si eso es motivo suficiente para terminar un matrimonio, porque sí lo es, pero Lisa ya conocía los sentimientos de su esposo antes de casarse. Él siempre fue claro en que no quería tener hijos, pero ella se casó con él de todas formas pensando que podría hacerle cambiar de opinión. Su matrimonio estaba en sus últimas etapas justo cuando yo estaba planeando mi boda. Mi prometido, ahora mi esposo, y yo habíamos estado juntos por 4 años. Estábamos emocionados de finalmente casarnos. Pasamos meses ahorrando y planeando cada detalle para que todo fuera perfecto. Pero Lisa decidió que mi boda, de alguna forma, era un ataque personal hacia ella. Al principio, eran comentarios pequeños, como que yo estaba siendo insensible por planear una boda mientras ella lidiaba con su divorcio. Lo ignoré porque, sinceramente, Lisa siempre ha sido un poco dramática. Mientras crecíamos, ella era la niña dorada, ante los ojos de mis papás. Nunca hacía nada mal, mientras que yo casi siempre terminaba en problemas por no hacer las cosas como a ella le gustaban. Si Lisa estaba molesta, todo tenía que detenerse hasta que se sintiera mejor, así que no me sorprendió que estuviera enojada por mi boda. Pensé que eventualmente lo superaría. Pero luego mis papás se involucraron. Me llamaron para pedirme que pospusiera la boda. Sí, querían que pospusiera mi boda, porque Lisa se estaba divorciando. Al principio, pensé que estaban bromeando, pero cuando me di cuenta de que hablaban en serio, les dije que eso no iba a pasar. Mi prometido y yo ya habíamos dejado depósitos y enviado invitaciones. Además, ¿por qué mi boda tendría que pasar a segundo plano por los problemas de Lisa? Su divorcio no era mi culpa, y yo no iba a poner mi vida en pausa por ella. Mis papás no se lo tomaron nada bien. Me dijeron que estaba siendo egoísta y que la familia siempre debería ser lo primero. Les respondí que el divorcio de Lisa no tenía nada que ver con mi boda y que ella podía elegir estar feliz por mí o simplemente no venir. Entonces soltaron la bomba: si no posponía la boda, ellos no asistirían. Estaban dispuestos a perderse la boda de su propia hija solo para proteger los sentimientos de Lisa. Me rompió el corazón. Siempre supe que tenían favoritismo hacia Lisa, pero esto se sintió como una traición a otro nivel. Les dije que eran libres de tomar sus decisiones, pero que yo no iba a cambiar las mías. Pensé que ahí terminaría todo. Si ellos no querían estar conmigo, al menos tendría a mi prometido, mis amigos y su familia para apoyarme. Pero Lisa no había terminado. Empezó a difundir mentiras al resto de la familia. Al principio, les dijo a todos que yo estaba siendo cruel al casarme mientras ella atravesaba un momento difícil. Algunas personas se sintieron mal por ella, pero no pensaron que fuera razón suficiente para faltar a mi boda. Entonces Lisa subió la apuesta, empezó a decir que yo era la razón por la que su matrimonio terminó. Según ella, yo había arruinado su relación. Lisa había convencido a su esposo de que la dejara porque, según ella, yo estaba celosa de ella y no podía soportar la idea de que tuviera hijos antes que yo. Déjame decirte algo, apenas conocía a su esposo. Tal vez habíamos tenido un par de conversaciones a lo largo de los años, pero ninguna fue profunda ni personal. La idea de que yo me metería en su matrimonio es ridícula, pero Lisa mintió con tanta seguridad que la gente empezó a creerle. Algunos de nuestros familiares incluso me bloquearon sin decirme nada. Después me enteré, por una prima, que Lisa les había dicho que yo la había confrontado y que le había dicho en su cara que me iba a casar. Según Lisa, también había estado presumiendo de cómo había convencido a su esposo de dejarla. Nada de eso era cierto, pero cuando supe lo que estaba diciendo, el daño ya estaba hecho. Cuando finalmente llegó el día de mi boda, casi nadie de mi familia asistió. Fue devastador. Mis papás, mis tías, mis tíos e incluso algunos primos decidieron no ir. Las únicas personas de mi lado de la familia que estuvieron presentes fueron un par de primos que no creyeron las mentiras de Lisa. El resto de los invitados eran mis amigos, los amigos de mi esposo y su familia. Seré honesta, las semanas previas a la boda fueron de las más difíciles de mi vida. Consideré tratar de limpiar mi nombre, pero me pareció inútil. Lisa ya había envenenado todo, y habría sido mi palabra contra la suya. Además, las personas que se pusieron de su lado ya habían tomado su decisión. No iba a gastar mi energía en quienes no querían escuchar la verdad. A pesar de todo, el día de mi boda fue hermoso. Mi esposo y su familia hicieron todo lo posible para que me sintiera amada y apoyada.
Mis amigos me hicieron reír y bailar toda la noche, por unas horas. Casi olvidé los asientos vacíos y a los miembros de mi familia que eligieron a Lisa antes que a mí. Pero, aunque me divertí, el dolor no desapareció después de la boda. Decidí cortar contacto con Lisa y con mis papás. No podía perdonarlos por lo que hicieron. Lisa no solo se saltó mi boda, sino que activamente trató de arruinarla. Y mis padres, en lugar de apoyarme, permitieron su comportamiento. Han pasado 3 años desde entonces, y no he hablado con ninguno de ellos. A veces me pregunto si exageré al cortar contacto, pero luego recuerdo cuánto dolor me causaron durante lo que debía ser uno de los momentos más felices de mi vida. Los celos de Lisa y el favoritismo de mis papás convirtieron mi boda en una pesadilla. Aunque he seguido adelante en muchos sentidos, el resentimiento sigue ahí. Han pasado 3 años, y he construido una vida de la que estoy orgullosa. Mi esposo y yo estamos en un gran momento. Y hace poco compartimos una noticia emocionante: estoy embarazada de nuestro primer hijo. Debería haber sido un momento de pura felicidad, pero, por supuesto, Lisa y mis papás encontraron la manera de volver a meterse en mi vida. Esto fue lo que pasó hace unas semanas. Mi esposo y yo decidimos anunciar nuestro embarazo en redes sociales. Hicimos algo sencillo, solo una foto de nosotros sosteniendo una ecografía, acompañada de una leyenda sobre lo emocionados que estamos. No había hablado con Lisa ni con mis papás en años, así que no pensé que se darían cuenta. Pero, al parecer, todavía andan vigilando mis redes, porque en cuestión de horas mi mamá me llamó de la nada. Cuando vi su nombre en mi teléfono, me congelé. Habían pasado 3 años desde la última vez que hablamos. En todo este tiempo, mi mamá ni siquiera se había molestado en comunicarse conmigo, ni en días festivos ni en mis cumpleaños. Ahora, de repente, quería hablar. Dudé, pero al final decidí contestar. La conversación comenzó con una actitud falsa. Me felicitó por el embarazo y dijo que era una noticia maravillosa, pero no tardó mucho en llegar a la verdadera razón de su llamada: Lisa. Resulta que Lisa ha estado intentando tener un bebé desde su divorcio, pero no ha tenido suerte. Mi mamá me contó que Lisa había pasado por varias rondas de FIV, fertilización in vitro, pero todas fallaron, y ahora le diagnosticaron infertilidad. Para ser honesta, sentí un poco de compasión por ella al escuchar eso. La infertilidad no es algo que le desearía a nadie, pero luego, mi mamá soltó la bomba. Ella y mi papá pensaban que mi embarazo era la oportunidad perfecta para que arreglara las cosas con Lisa. Al principio, estaba confundida. ¿Qué tenía que ver mi embarazo con Lisa? Entonces mi mamá me explicó. Según ella, como Lisa no puede tener hijos, sería curativo para ella vincularse con mi bebé. Incluso me sugirió que dejara que Lisa tuviera un papel activo en la vida de mi hijo, como si mi bebé pudiera llenar el vacío que dejó su infertilidad. Por si fuera poco, mi mamá llegó a decir que sería bueno para mi bebé tener 2 mamás. Me quedé sin palabras. Esta mujer no me había hablado en 3 años, y ahora quería que compartiera a mi bebé con la hermana que saboteó mi boda. Le dije que no, de inmediato. Le expliqué que Lisa y yo no estábamos hablando y que no había manera de que la dejara acercarse a mi bebé. Mi mamá trató de hacerme sentir culpable, diciendo que Lisa estaba devastada por su infertilidad y que necesitaba el apoyo de su familia ahora más que nunca. Incluso insinuó que yo estaba siendo cruel al negarle la oportunidad de vincularse con su futura sobrina o sobrino. La rechacé con firmeza. Le dije que no era mi responsabilidad arreglar la vida de Lisa ni hacerla sentir mejor por sus decisiones. También le señalé que, si realmente les importara mi bebé o yo, no habrían esperado hasta que estuviera embarazada para contactarme. Mi mamá no lo tomó nada bien. Me acusó de ser dura y de dejar que viejos resentimientos arruinaran la oportunidad de reconstruir nuestra familia. Terminé la llamada antes de decir algo de lo que me pudiera arrepentir. En los días siguientes, mi papá y Lisa intentaron contactarme. El enfoque de mi papá fue muy parecido al de mi mamá. Mi papá lo planteó como una oportunidad para sanar como familia e insistió en que las intenciones de Lisa eran puras. Según él, Lisa no estaba tratando de reemplazarme como madre ni de hacerse cargo. Solo quería involucrarse porque el bebé estaría ligado a ella por sangre. Incluso dijo que sería bueno para mí tener la ayuda de Lisa una vez que naciera el bebé. Le respondí lo mismo que a mi mamá: no necesitaba la ayuda de Lisa, y definitivamente no la quería cerca de mi hijo. Mi esposo y yo ya tenemos un sistema de apoyo sólido con su familia y nuestros amigos. Si Lisa y mis papás se habían contentado con ignorarme durante 3 años, podían seguir haciéndolo. Ahora, los mensajes de Lisa fueron otra historia completamente diferente. Ella ni siquiera se molestó en fingir. Me acusó de ser egoísta y dijo que le debía la oportunidad de ser parte de la vida de mi bebé. Incluso me llamó cruel por negarme a incluirla.
Al principio, ignoré sus mensajes, pero cuando empezó a enviarme mensajes sin parar, finalmente decidí bloquearla. Ojalá pudiera decir que eso fue el final, pero mis padres no estaban dispuestos a rendirse. Me llamaron de nuevo unos días después, esta vez juntos, y trataron de insistir en la misma idea. La última vez, mi mamá dijo, Lisa ha pasado por tantas cosas, y este bebé podría ser la forma en que la familia haga las cosas bien. No podía creer lo que estaba escuchando. Mi hijo ni siquiera había nacido y ya lo estaban tratando como si fuera algún tipo de oferta de paz para Lisa. Fue entonces cuando perdí el control. Les dije que ya había visto más allá de su falsa preocupación y que no iba a permitir que me culparan por este ridículo plan. También les dejé claro que, si seguían presionando, los bloquearía permanentemente, tal como lo hice con Lisa. Intentaron discutir, pero colgué antes de que pudieran decir otra palabra. Desde entonces, he estado lidiando con una mezcla de emociones. Por un lado, me siento justificada por mantenerme firme. Mis padres y Lisa me mostraron exactamente cuáles eran sus prioridades cuando se saltaron mi boda. Ellos difunden mentiras sobre mí, y no merecen un lugar en la vida de mi hijo. Pero, por otro lado, no puedo evitar sentirme enojada y triste porque incluso intentaron manipularme así. Es como si no hubieran aprendido nada de los últimos 3 años. Por ahora, me estoy concentrando en mi embarazo y tratando de mantener una actitud positiva. Mi esposo ha sido increíble durante todo esto y su familia me ha apoyado tanto que me han asegurado que no le debo nada a Lisa ni a mis padres. Sinceramente, tienen razón. Este bebé es un nuevo capítulo para mí y mi esposo, y no voy a permitir que la gente tóxica lo arruine. Aunque he pasado los últimos años tratando de seguir adelante, toda la situación con Lisa siempre ha estado sin resolver. Sabía que ella había mentido a la familia para sabotear mi boda, pero nunca obtuve la historia completa de lo que estaba pasando en su vida en ese entonces. Eso cambió aproximadamente un año después de mi boda, cuando mi esposo y yo nos encontramos con el exmarido de Lisa, a quien llamaremos Mark, por pura coincidencia. Lo que nos dijo me dejó atónita y me dio tanta claridad sobre el comportamiento de Lisa. Todo comenzó una tarde cuando mi esposo y yo fuimos a almorzar a un pequeño restaurante que queríamos probar. Estábamos a mitad de nuestra comida cuando vi a Mark sentado a unas mesas de distancia con un grupo de compañeros de trabajo. Al principio no estaba segura de si nos reconocería, pero terminó acercándose a saludar. La conversación comenzó de manera casual. Nos felicitó por nuestra boda y se disculpó por no haber asistido. Le dije que lo entendía, considerando el momento de su divorcio con Lisa. Fue entonces cuando las cosas tomaron un giro inesperado. Mi esposo hizo un comentario casual sobre lo irónico que era que Mark no hubiera ido a la boda, considerando que Lisa ni siquiera apareció. Mark parecía genuinamente confundido y preguntó, ¿qué quieres decir con que ella no fue? Le dije, ella estaba ocupada ayudándote a planificar todo. Casi me ahogué con mi bebida. Resulta que Lisa había estado usando mi boda como excusa para retrasar el proceso de divorcio. Según Mark, ella había retrasado varias veces sus sesiones de mediación, alegando que estaba demasiado ocupada con la preparación de la boda mientras, en realidad, estaba activamente. Mark admitió que pensaba que era extraño que Lisa pareciera tan interesada en mi boda, especialmente porque ella y yo nunca habíamos sido cercanas, pero asumió que solo estaba tratando de mantener las apariencias durante el divorcio. Fue entonces cuando mi esposo y yo le contamos a Mark la verdad sobre Lisa. Le dijimos que ella no había estado ayudando en mi boda en absoluto, de hecho, había hecho todo lo posible por sabotearla. Le explicamos cómo había estado difundiendo rumores de que de alguna manera yo lo había convencido de que la dejara, y que se jactaba de eso ante la familia. Mark quedó sorprendido. Dijo que no tenía idea de que ella estaba mintiendo sobre mí y se disculpó por no haberse comunicado antes para aclarar las cosas. Después, Mark soltó la verdadera bomba, la razón real de su divorcio. Durante años, Lisa les había dicho a todos que su matrimonio terminó porque no estaban de acuerdo en tener hijos. Ella quería ser madre y él estaba convencido de que esa era la historia que ella contaba y que la mayoría de la gente creía. Pero según Mark, había una razón mucho más oscura detrás de su separación. Mark admitió que, después de meses de pelear por los niños, comenzó a reconsiderar su postura. Amaba genuinamente a Lisa y estaba dispuesto a explorar la idea de convertirse en padre si eso salvaba su matrimonio. Un día, Mark decidió sentarse con Lisa y decirle que estaba listo para hablar sobre tener hijos, y esperaba que ella estuviera feliz. Pero en lugar de eso, Lisa dijo algo que cambió completamente la forma en que la veía. Lisa confesó que había dejado de tomar su anticonceptivo meses antes, sin decirle nada. Admitió que esperaba quedar embarazada accidentalmente para que él no tuviera más remedio que aceptarlo,
e incluso se rió. Mark se horrorizó y dijo que se sentía completamente traicionado, no solo porque ella le mintió, sino porque le quitó la posibilidad de tomar una decisión informada sobre algo tan importante en su vida. Eso fue la gota que colmó el vaso. Se dio cuenta de que ya no podía confiar en ella y, poco después de escuchar esto, pidió el divorcio. Esto me dejó completamente sorprendida. Siempre supe que Lisa era manipuladora, pero esto era un nivel completamente nuevo. No podía creer que hubiera intentado atraparlo con un bebé y, aún peor, que le hubiera mentido de esa manera. Cuando Mark nos contó todo sobre el motivo de su divorcio, de repente, su comportamiento durante mi boda tuvo mucho más sentido. Ella estaba atacándome porque no podía enfrentar las consecuencias de sus propias acciones. Mark nos dijo que, después de que él solicitó el divorcio, Lisa se volvió cada vez más errática. Alternaba entre rogarle que regresara y culparlo por arruinar su vida. En un momento, incluso trató de convencer a sus amigos en común de que fue Mark quien mintió sobre querer tener hijos, a pesar de que él había sido sincero desde el principio. La mayoría de sus amigos se dieron cuenta de sus mentiras, pero eso no la detuvo. Después de nuestra conversación con Mark, sentí una mezcla de emociones. Por un lado, me sentí aliviada de finalmente entender lo que había estado pasando detrás de escena. Ahora todo tenía más sentido sobre las acciones de Lisa y me dio la validación de que no estaba loca por interrumpirla. Pero, por otro lado, me enojó aún más. Las mentiras de Lisa no solo destruyeron su matrimonio, sino que también arruinaron mi relación con la mayoría de nuestra familia. Y para desviar la culpa de ella, pensé en confrontarla o incluso contarle a la familia lo que había aprendido, pero al final decidí que no valía la pena en ese momento. Ya no tenía contacto con Lisa ni con mis padres, y no quería volver a involucrarme en el drama. Supuse que la verdad saldría a la luz eventualmente, y sinceramente, no me apetecía. No era mi responsabilidad exponerla. Mirando hacia atrás, esa conversación con Mark fue un punto de inflexión para mí. Me ayudó a dejar de lado parte de la culpa que había estado cargando por la forma en que terminaron las cosas con mi familia. Durante mucho tiempo, me preguntaba si debería haber hecho más para defenderme o si había reaccionado exageradamente al cortarlos, pero después de conocer el alcance total de las mentiras de Lisa, me di cuenta de que hice lo que tenía que hacer para protegerme. Las acciones de Lisa no fueron solo un error o un momento de mala suerte. Fueron elecciones deliberadas, calculadas para lastimar a las personas que la rodeaban, todo para su propio beneficio. He pasado gran parte de mi vida siendo un daño colateral en los planes de Lisa y me niego a dejar que ella me arrastre más hacia abajo. Entonces, llegó la gota que colmó el vaso. Un par de semanas después de que bloqueé a Lisa, mis padres siguieron insistiendo con la propuesta de las dos madres para mi bebé. Pensé que eso sería el final. Ya no podían contactarme directamente, entonces, ¿qué más podían hacer? Resulta que mucho. Lisa decidió hacer públicas sus quejas. La primera publicación fue vaga, pero obviamente dirigida a mí. Ella escribió algo como: es triste cuando la familia te decepciona, especialmente cuando siempre has tratado de apoyarlos. Algunas personas simplemente no entienden la lealtad o el perdón. No respondí, pero me molestó porque sabía que ella se estaba pintando a sí misma como la víctima nuevamente. Los comentarios estaban llenos de gente que decía cosas como: eres tan fuerte, y quien te lastimó no merece tu simpatía. Al principio, pensé que lo mejor era dejarla desahogarse y no participar, pero luego la publicación comenzó a volverse más específica. Lisa empezó a dejar de ser tan sutil, y comenzó a hablar de mi embarazo, diciendo cosas como: es difícil ser feliz por alguien que siempre ha tratado de arruinar tu vida. En otra publicación escribió: algunas personas son tan egoístas que ni siquiera consideran compartir sus bendiciones con otras personas que las necesitan más. Era obvio que estaba tratando de incriminarme como la mala por no dejarla ser parte de la vida de mi bebé. La gota que colmó el vaso llegó cuando mi mamá comenzó a intervenir. Hizo su propia publicación sobre cómo algunas personas en esta familia siempre han sido celosas y manipuladoras, y cómo nos dieron la espalda cuando más los necesitaba. Incluso escribió que es desgarrador ver a su propia hija rechazar el dolor de su hermana. No creo que se diera cuenta de lo irónico que era acusarme de rechazar el dolor de Lisa, después de que ella y Lisa habían ignorado el mío durante años. Estas publicaciones no solo me molestaron, estaban dañando a miembros de mi familia que no habían hablado conmigo en años. Comenzaron a llamarme para preguntar qué estaba pasando. Algunos de ellos eran abiertamente acusatorios y decían cosas como: ¿por qué no puedes simplemente hacer las paces con Lisa? La familia lo es todo.
tienes que dejar pasar esto. Sentí como si todos hubieran decidido que era el villano sin siquiera preguntar mi versión de la historia. Después de unas semanas de esta tontería, decidí que no iba a sentarme y dejar que Lisa controlara más la narrativa. No había dicho una palabra sobre sus mentiras en años porque quería mantener la paz, pero claramente esa estrategia no estaba funcionando. Si Lisa quería ventilar nuestros trapos sucios en las redes sociales, entonces está bien, yo también lo haría. Me acerqué a Lisa, al exmarido Mark, para hacerle saber lo que estaba pasando. Habíamos hablado varias veces desde nuestra pelea en el restaurante y estábamos en buenos términos. Le pregunté si estaría de acuerdo con que compartiera la verdad sobre su divorcio y él dijo que sí. Incluso se ofreció a respaldarme si alguien dudaba de mi historia. Así que escribí una publicación larga explicando todo. Detallé cómo Lisa había saboteado mi boda al difundir mentiras sobre mí, cómo mis padres permitieron su comportamiento y cómo intentaron hacerme sentir culpable para que compartiera a mi bebé con ella. Y luego solté la bomba, su divorcio, el hecho de que ella, en secreto, dejó de tomar anticonceptivos para intentar atrapar a Mark, y que su comportamiento manipulador fue la verdadera razón por la que su matrimonio terminó. La reacción fue explosiva. En cuestión de horas, mi teléfono explotó con mensajes de miembros de la familia. Algunos me apoyaron y dijeron que no tenían idea de que Lisa era capaz de hacer tales cosas. Otros estaban furiosos, acusándome de airear asuntos familiares privados y de patear a Lisa mientras ella estaba abajo. Lisa y mis padres estuvieron extrañamente silenciosos al principio, lo que me hizo pensar que no sabían cómo darle la vuelta a esto, pero, por supuesto, no se quedaron callados por mucho tiempo. Unos días después, Lisa hizo una publicación afirmando que yo había inventado toda la historia por celos. Dijo que siempre había estado hablando de lo cerca que ella era de nuestros padres y me acusó de tratar de poner a la familia en su contra. Mi mamá y papá la respaldaron con comentarios sobre cómo ellos solo querían reconstruir la familia y cómo nunca esperaron tanta crueldad de mi parte. Creí que Lisa era libre de hacerlo, así que no iba a desperdiciar mi energía discutiendo con personas que ya habían tomado una decisión. Dejé la publicación durante aproximadamente una semana y luego la eliminé, no porque me arrepintiera de lo que dije, sino porque no quería que mis redes sociales se llenaran de negatividad. Desde entonces, no he vuelto a hablar del tema. Las cosas se han calmado un poco. La mayoría de la familia que se puso del lado de Lisa ha quedado en silencio, y algunos incluso se han acercado para disculparse por haber creído sus mentiras en el pasado. Lisa y mis padres, por otro lado, siguen haciéndose las víctimas como siempre. Han hecho algunas publicaciones más sobre cómo debe mantenerse la familia unida sin importar qué, y cómo solo quieren la paz, pero no he respondido. Así es como lo veo, he hecho todo lo que puedo para defenderme. Si la gente todavía quiere creer la versión de los hechos de Lisa, ese es su problema, no el mío. Tengo un bebé en camino y no voy a permitir que personas tóxicas ocupen más espacio en mi vida. Así están las cosas por ahora. Si alguna vez has tenido que lidiar con un miembro de la familia que transmite tu drama en las redes sociales, me encantaría saber cómo lo manejaste. Gracias por leer. Hola a todos. El canal ha estado desacelerando un poco y paso mucho tiempo buscando estas historias para ustedes. Si disfrutan el contenido, presionen el botón de suscripción. Esto significa mucho y ayuda a que este viaje siga siendo fuerte. Crezcamos juntos. Ahora, pasemos a la última actualización. Actualización final. Hola Reddit. No planeaba publicar de nuevo, pero el universo y mi familia tenían otros planes. Pensé que había cerrado este capítulo, pero aparentemente Lisa, 30 años, y mis padres no estaban listos para dejarlo ir. Si has estado siguiendo mi historia, ya conoces la situación, pero aquí te dejo la versión corta. Mi hermana Lisa arruinó mi boda. Mis padres lo permitieron y luego todos trataron de hacerme sentir culpable, para que dejara que Lisa fuera la segunda madre de mi bebé que está por nacer. No he tenido contacto con ellos por un tiempo, pero recientemente han llevado las cosas a un nivel completamente nuevo. Esta actualización podría ser la más salvaje hasta ahora, así que abróchate el cinturón. Hace unas semanas comencé a notar actividad extraña en mis redes sociales, mis publicaciones sobre el embarazo, actualizaciones simples como fotos de la panza o la preparación para la guardería, estaban recibiendo comentarios raros. Al principio eran cosas vagas, como, es triste cuando la gente olvida el significado de la familia, o, algunos bebés son una bendición para más de una persona. Pensé que eran simplemente trolls aleatorios, pero luego me di cuenta de que las cuentas eran sospechosamente nuevas, sin fotos de perfil ni publicaciones personales. Me dijeron que eran Lisa o mis padres los que estaban detrás de esos comentarios. Lo descarté porque, sinceramente, ya estoy acostumbrado a sus payasadas en este punto, pero luego las cosas se intensificaron. Una cuenta dejó un comentario diciendo,
debes tener cuidado. Algunas personas no merecen criar hijos. Eso me sacudió. Eliminé el comentario y bloqueé la cuenta, pero no pude evitar la sensación de que me estaban observando. Las cosas tomaron un giro más oscuro cuando recibí una llamada de mi arrendador. Aparentemente, alguien se había hecho pasar por mí y le preguntó si planeaba mudarme pronto, diciendo que quería ayudar con el proceso. Afortunadamente, mi arrendador no les creyó y me llamó para confirmar. Estaba furioso. Esto fue una invasión descarada de mi privacidad y no tenía ninguna duda de que Lisa estaba detrás de todo esto. Me comuniqué con mis padres para confrontarlos, pero ellos, en contra de mi mejor juicio, ni siquiera se molestaron en negarlo. Mi mamá dijo algo así como que Lisa solo estaba tratando de ayudar porque sabe que necesitaré más espacio con el bebé en camino. Lo perdí. Les dije que Lisa no tenía que entrometerse en mi situación de vivienda y que no tenía derecho a contactar a mi arrendador. Mi papá trató de calmarme, diciendo que simplemente estaba emocionada por el bebé. ¿No puedes dejarla ser parte de esto?, me dijo. Ahí fue cuando colgué. No iba a perder el aliento discutiendo con personas que claramente no veían lo loco que era todo esto. La gota que colmó el vaso llegó la semana pasada, cuando descubrí que Lisa y mis padres habían estado contactando a la familia de mi esposo a mis espaldas. Mi suegra me llamó completamente confundida porque Lisa le había enviado un mensaje largo. En el mensaje de Facebook, Lisa se describía a sí misma como una víctima, afirmando que la había excluido de mi vida sin ningún motivo y que estaba desconsolada por haber sido excluida de la vida de su sobrina o sobrino. Incluso sugirió que mis suegros deberían mediar entre nosotros, porque el bebé merece tener una familia completa. Mi suegra, con bendición, cerró eso inmediatamente y le dijo a Lisa que estábamos felices con la familia que teníamos y que no necesitábamos que nadie se entrometiera. Pero lo que realmente me molestó fue que Lisa incluso se había acercado a la familia de mi esposo. En primer lugar, me sentí como si fuera una violación de mis límites a un nivel completamente nuevo. Ella no solo me estaba molestando, sino que también estaba arrastrando a la familia de mi esposo a su lío. Después de eso, decidí que ya era suficiente. Presenté un informe policial sobre el incidente con el propietario y los comentarios de acoso en redes sociales. También envié a Lisa y a mis padres una carta de cese y desistimiento a través de un abogado, dejándoles claro que si continuaban acosándome a mí o a mi familia, no dudaría en emprender acciones legales. Por supuesto, no se lo tomaron bien. Mi mamá me llamó sollozando, diciendo, ¿cómo pudiste hacerle esto a tu propia familia? Lisa me envió un largo correo electrónico acusándome de ser cruel y vengativa. Incluso dijo que me estaba privando de la oportunidad de experimentar la maternidad a través de mi hijo. Esa frase me puso la piel de gallina. No sé cómo no ve lo desquiciada que suena. Mi papá trató de hacerme sentir culpable, diciendo que esto está destrozando a la familia. Ya dejaste claro tu punto, pero ¿no podemos simplemente seguir adelante? Le dije que no era yo quien estaba destrozando a la familia, sino ellos. Les he dado tantas oportunidades de respetar mis límites, y han pisoteado todos y cada uno de ellos. En este punto, ya no más. Ya ni siquiera me siento triste por cortarlos. Me siento aliviada ahora que ya no tengo ningún contacto. Cambié mi número de teléfono. Hice que todas mis redes sociales fueran privadas e informé a mi arrendador y a mi empleador sobre la situación, por si intentan algo más. Mi esposo y yo también estamos considerando instalar cámaras de seguridad alrededor de nuestra casa. Odio que hayamos llegado a esto, pero no voy a correr ningún riesgo en lo que respecta a la seguridad del bebé. A pesar de todo, siento una extraña sensación de paz por primera vez en años. He recuperado el control de mi vida. Mi marido y yo nos estamos centrando en el futuro y preparándonos para la llegada de nuestro pequeño. Su familia ha estado increíble a través de todo esto, y estoy muy agradecida de contar con su apoyo. Este bebé estará rodeado de tanto amor, y eso es todo lo que importa. Gracias a todos los que siguieron mi historia y ofrecieron consejos. Sus comentarios han sido un salvavidas durante algunos de los momentos más difíciles, y no puedo agradecerles lo suficiente. Espero que esta sea mi actualización final, porque estoy lista para cerrar este capítulo de una vez por todas. Deséenme suerte en Reddit, y les deseo lo mismo a todos ustedes que se enfrentan a situaciones similares.